¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? La verdad, estoy muy feliz, estoy muy contento por la respuesta que he tenido a la sección de Dimash contra Dimash. ¿Qué versión prefieren? Ha tenido una respuesta increíble, muchos comentarios, muchos likes, muchas vistas. Y si siguen así apoyando la sección, vamos a seguir manteniéndola. Ya me han sugerido muchísimos temas, me han sugerido Atom Strong, me han sugerido SOS, me han sugerido The Meaning of Eternity, me han sugerido Restart My Love, me han sugerido infinidad de canciones de Dimash que la verdad, Love is Like a Dream, también se me viene ahorita a la mente, que estoy muy agradecido y sin duda si le siguen apoyando el próximo video que saquemos esta semana, no sé todavía qué día es, pero a lo mejor lo dejamos fijo los viernes. Eh, pero vamos a sacar otro Dimash contra Dimash esta semana. Vamos a sacar uno a la semana, como les había comentado, mientras siga recibiendo el apoyo. Pero también en los comentarios me hicieron una sugerencia que me pareció bastante interesante y vamos a empezarlo el día de hoy. Igual va a ser una nueva sección para el canal. De la misma manera, si quieren que esta sección se quede, va a ser muy importante el apoyo que ustedes les den. Igualmente, vistas, likes, comentarios, sugerencias, recomendaciones y todo eso. Y me dijeron, Ático, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu sección de Dimash contra Dimash, pero también me gustaría ver que las compararas con las originales. Y pues vamos a empezar con la que empezó todo, SOS. Vamos a primero dar una pequeña retrospectiva de la canción de SOS. La canción de SOS de Un Terreno un D3, escrita por Daniel Balavoine. Es parte del musical de Starmania. Este musical de Starmania es una ópera rock que se estrenó, no estoy muy seguro si en 1978 o 1979 allá en Francia, pero es una ópera rock. Aquí en México, en los 80 sobre todo, hubo una ópera rock similar, a lo mejor los que son de mi generación la llegarán a recordar una ópera rock que se llamaba Cuman. Esa ópera rock, híjole, es que no recuerdo muy bien, tiene muchísimo tiempo. La interpretaba un grupo de heavy mexicano, de heavy metal mexicano, que creo que se llamaba Cristal y Acero, pero hacían la música de esta ópera rock. Es una obra teatral, pero la música es ópera rock y estaba interpretado por ellos. Igual, en este caso, el musical de Starmania era una ópera rock. Donde Daniel Balavoine interpretaba la canción de SOS. La canción de SOS la escribió el señor Luc Plamondon y la letra fue compuesta por Michel Berger para esta obra. Fue tan importante y tan trascendente esta obra que nos habla de una persona que no se siente que pertenece a la tierra, se siente una persona que se siente como medio alienado, como que si no fuera humano, porque se pregunta por qué río, por qué lloro, por qué muero, por qué vivo, como que no le encuentra sentido el por qué está aquí. Y es bastante interesante porque nos deja ver ese sentimiento y lo transmite de una manera excepcional. Esta nueva sección de Dimash, de comparar las versiones de Dimash con las originales, no va a ser una competencia, no va a ser una comparativa, sino que más bien va a ser escuchar la original y ver qué hizo Dimash de diferente, qué pasó a través de la cabeza de Dimash para hacerle los cambios que le hizo, para hacerle los arreglos que le hizo. En nuestras capacidades y limitaciones vamos a tratar de opinar algo, tanto yo como ustedes en los comentarios, de qué creen que fue lo que pasó a través de la mente de Dimash para que le hicieran esos arreglos, para que le hicieran esos cambios vocales, sobre todo vocales, porque vamos a ver que va a tener varios cambios vocales muy remarcables. Y no vamos a decir cuál es mejor porque las dos son muy buenas. Hay que tener en cuenta de que si la canción original de SOS no hubiera sido muy muy buena y tan trascendente y tan arraigada en la cultura francesa, Dimash no lo hubiera escuchado y no lo hubiera interpretado. Por eso, de ahí de entrada, la versión original de Daniel Balavoine es buenísima, es muy muy buena. Por eso llegó a oídos de Dimash. Ya Dimash hizo su versión. Es lo que vamos a ver ahorita, la original y la versión de Dimash. Y pues bueno, ya saben, si quieren que esta sección continúe con otros covers que ha hecho Dimash, esos likes, esas vistas, esos comentarios, esas sugerencias. Pero antes de eso, corre el intro.
Bueno, después del intro ya estamos aquí en una presentación de 1979, en una presentación en solitario de Daniel Balavoine interpretando el tema de SOS ad un terreno de tres, de la obra de, como ya habíamos dicho, de la ópera Rockstar Manía. Vamos a ver qué es lo que hace el señor Balavoine. Muchas veces dicen que la original nunca se va a comparar a las demás, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Dimash es difícil no hacerlo, porque muchas veces supera a la original. No tanto que la supere, sino como que le da un toque diferente. Vamos a escuchar la versión original primero. Ok. Oh, wow. Voici le SOS d'un terrien en détresse. Wow. Wow. La verdad me gusta mucho esta versión. Sobre todo me encanta por el sonido retro que tiene. Ese bajo muy agudo, tocado con púa o con plumilla, como le quieran llamar. Muy afilado. Se escucha bastante interesante. El sonido de la guitarra y del teclado. Bueno, más bien el teclado, porque la guitarra todavía no entra, nada más está en el bajo y el teclado. El teclado con ese sonido característico de balada de los 80s, finales de los 70s, 78, 79, inicios de los 80s, del 81 al 84. Por ahí más o menos tenían esos sonidos muy mecanizados, muy robóticos, no sé, tienen ese sonido muy característico de música de los 80s. No hay que olvidar que estamos saliendo de la época del funk, de Start Wind and Fire, de los Jackson 5, de, no sé, I Will Survive de Gloria Gaynor, no sé. El sonido del funk y música disco, estamos saliendo de eso y la verdad es muy interesante. La voz de Daniel Balavoine me recuerda a esos clásicos baladistas igual de los 80s, inicios de los 80s, me recuerda mucho, obviamente guardando las distancias, ¿no? Me recuerda mucho la voz de un Camilo Sesto muy muy joven, me recuerda la voz de un José José muy muy joven, me recuerda varias voces de gente muy joven, de Miguel Bosé, de Rafael, muy muy jóvenes, donde tienen una voz muy fresca, tienen una voz aventurera hasta cierto punto, y aquí vemos que la está cantando con unos matices muy suaves, está por momentos sacando aire, está dándole ese toque de balada, más que ser una tragedia, lo está haciendo como que una balada. Me refiero a que tragedia por lo que tiene contenido la letra, ¿no? Por esta interrogante, por esta pregunta de no sentir que pertenezco a este lugar. Es bastante interesante, lo está cantando muy suave, muy relajado. Y se escucha bonito, la verdad se escucha muy bonito. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Ok. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. Wow. Wow. La verdad, interesante. Está haciendo... Podemos decir ahorita que Dimash respetó ese patrón. Yo creo que Dimash le llamó mucho la atención a esta canción por ese tipo de patrones vocales que está haciendo Daniel Balavoine, donde está cantando una voz media, después se va hasta abajo, le empieza a subir, obviamente a sus capacidades y limitaciones, la empieza a bajar, la empieza a subir, para terminar en un estilo de falsete, muy suave, muy agudo. Se escucha bien, no se escucha nada mal. Les digo, no vamos aquí a criticar a la original, porque no somos nadie para criticar a la original, y como les dije desde un principio, si esta versión de esta canción no hubiera sido tan buena, no hubiera llegado a oídos de Dimash y no le hubiera gustado tanto como para interpretarla él también. Es sin lugar a duda, yo creo que esta canción es un reto vocal, que Dimash superó las expectativas
De hecho, yo creo que la barra estaba aquí y Dimash se fue hasta el cielo, se salió del estadio con su interpretación. Es una versión muy buena. Me gusta la voz de Daniel Balavoy. Como les digo, es una voz muy joven, muy fresca, muy juvenil para esa época. El sonido que nos está dando, lo vuelvo a repetir, en sus capacidades y limitaciones, es muy bueno. Igual y en la primera subida al falsete le falló un poquito el tono para encontrarlo, como que lo buscó y cayó en él. Ya en el segundo cayó exactamente en el tono que tenía que ser ya, pero tanto por memoria muscular y aparte porque ya había calentado la garganta en el primero, ¿no? Son de ese tipo de cosas que nosotros que somos Dears notamos desde un inicio, porque cuando lo hace Dimash siempre cae en esas notas, y cuando escuchamos otros cantantes que cantan el mismo tema o un tema que Dimash coverea o versionea, notamos, no podríamos decir de sus defectos, porque no son defectos, notamos qué es lo que hacen ellos. Y es otra de las cosas que nos hace admirar más a Dimash, ¿no? De que vemos que aquí a Daniel le costó trabajo entrar en el primer tono alto del falsete. Buscó un poquito la nota, la consiguió muy rápido, pero la buscó, y Dimash siempre cae en la nota, ¿no? Muchos me dicen que Dimash tiene oído absoluto. Sí, tiene oído absoluto, pero también yo una vez les dije en una reacción de que no nada más es de que tenga el oído absoluto. Yo conozco a muchos músicos y a muchos cantantes que tienen oído absoluto, personalmente los conozco, tienen oído absoluto, pero eso no implica que tengas las capacidades de reproducir ese sonido corporalmente, hablando como cantantes, de los cantantes, ¿no? Que tú seas un cantante y sepas qué notas están tocando, a lo mejor es un tono, un tun, y dices, es sí, o es sol, no hay ningún problema. Pero de eso a que tengas la capacidad vocal de reproducir ese sonido es muy diferente. Puedes tener el oído absoluto, pero a lo mejor no tienes las capacidades de reproducir ese sonido. Una cosa es tener el oído absoluto para reconocer la nota que es, y otra es que tengas la capacidad vocal para reproducir ese sonido. ¿Ok? Bueno, Dimash, aparte de tener el oído absoluto, tiene la capacidad vocal para reproducir ese sonido. Por eso es muy impresionante lo que hace Dimash. Es como, por ejemplo, en mi caso, un guitarrista oyes una nota, un rasgueo, un ran, dices, es la... En el instrumento es más fácil, porque la nota no la emites tú, nada más la reproduces con tus manos y ya. Y el que se encarga de dar el tono es la guitarra, ¿no? Tienes que identificar bien que sea la mayor o la menor, o la 7, o la con quinta, o la con tercera. O sea, eso ya son otras cosas, ¿no? Donde ya no nos vamos a meter. Pero les digo, como cantante es más difícil, porque ya no dependes tú de tus manos o de un instrumento que esté bien afinado, sino que realmente dependes corporalmente de tu instrumento fonador, de tu garganta. De que, bueno, es un sol, voy a reproducirlo. Y es algo que tiene Dimash impresionante, y por eso lo admiramos más. J'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. Dessiné. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire vers le haut. Au grand loto de l'univers. Je t'attire comme Mm. je suis mal dans ma Algo que me parece remarcable, y yo me imagino que en esa época donde la interpretó Daniel Balavoy fue un boom por los cambios vocales que estuvo haciendo, por los malabares vocales que está haciendo, ¿no? Vemos que la está cantando en voz de pecho a la altura del habla, o sea, su voz normal,
y los cambios que está haciendo es que está metiendo o voz de aire, o está metiendo falsete, o está metiéndose en voz de cabeza. Yo creo que en esa época pudo haber sido un shock, y a lo mejor por eso tuvo tanta repercusión esta canción, porque pues digo, los cantantes a través de los años sí han hecho eso, ¿no? De manejar distintos tipos, 2, 3 distintos tipos de voces en una misma canción para que no sea monótona, pero que tenga estos cambios tan marcados, sobre todo porque ya desde un principio con el show se va muy muy abajo y le empieza a subir. Yo creo que ese fue el mayor shock para esa época. Es una canción muy buena, interpretada de una manera muy balada de los 80s. Me gusta mucho. Hay que también tomar en cuenta que él la está cantando en el más puro estilo balada de los 80s. No se ha salido de ese contexto. Y los cambios vocales que está haciendo con esos colores de voz y esos registros son muy pertenecientes a ese género, porque los está haciendo muy suaves. No lo vemos en ningún momento que sea agresivo, sino que en cierto modo cuando está subiendo sus tonos los está endulzando bastante. Le está dando mucha cadencia. Me gusta su vibrato, que está haciendo un vibrato más o menos al ritmo de la música. Está haciendo que armonice con el ritmo de la música cuando lo hace. Se oye bien, la verdad se oye bien. Me gusta mucho, respeto mucho la versión de Daniel Balavoine, porque como les dije en un principio, si no hubiera sido tan buena, Dimash no lo hubiera escuchado y no lo hubiera querido hacer el cover. Es una versión muy buena, un fabuloso cantante que era David Balavoine. Y pues agradece a los escritores, ¿no? A Michel Berger y al otro señor, que se me fue ahorita el nombre, a Luc Plamondon. Es una gran versión, la verdad es una gran versión. No sé ustedes qué opinen, déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Les gusta esta versión de SOS? Digo, que seamos dears o fans de Dimash, como ya les dije una vez, no tiene que traducirse en que nos cerremos a que nada más Dimash y ya. Hay que tomar en cuenta que hay otras grandes canciones, ha habido otros grandes cantantes, grandes agrupaciones a través de la historia de la música, que han llevado a que la música sea hoy lo que es. El mismo Dimash ha estado influenciado por varios artistas que han llevado a ser Dimash lo que es hoy también vocalmente, y en su selección de géneros, y en su selección de tonos, y en su selección de desarrollo vocal. Digo, si el Rhythm and Blues no fuera muy bueno, Dimash no interpretaría Rhythm and Blues. Si la ópera no fuera buena, Dimash no cantaría ópera. O sea, hay que tomar en cuenta de que no nada más es Dimash y ya. Obviamente apoyamos más a Dimash, ¿no? Porque nos gusta, porque somos dears, porque nos inspira, porque nos transmite, y nadie como él. Todo eso lo entiendo, pero no hay que cerrarnos a de que si no es Dimash está mal, ¿ok? De que si no es Dimash, entonces estás contra él. No estamos contra él. Ya saben que yo a Dimash lo adoro, lo aprecio, lo quiero. Sin él yo no tendría este canal, no tendríamos esta comunicación. Pero también hay que respetar las versiones de los intérpretes originales y de otros intérpretes, aunque no sean los originales. Les digo, cada quien hace su versión según su sentir y según sus limitaciones y sus capacidades. Y la verdad, la versión de Daniel Balavoine es muy buena, ¿eh? Yo creo que si Dimash no hubiera hecho cover de esta canción, esta seguiría siendo la versión. Bueno, no la versión, sino que es la original, ¿no? Pero esta seguiría siendo la canción de SOS. El vestuario de los músicos también es muy 80s. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Je crois capter les ondes venues d'un autre monde. Jamais eu les pieds sur terre. Algo que me llama mucho la atención es cuando sube Daniel Balavoine a la voz de cabeza. Se está yendo a un registro. Yo creo que tiene mucha influencia de ¿cómo se llama?
el cantante principal de los Bee Gees, de Barry... Ah, se me fue ahorita el apellido. Pero le tira muy al estilo de voz de cabeza de el cantante principal de los Bee Gees. Como que le quiere dar ese tono o me está dando a asemejar ese tono. Lo toma por momentos y lo suelta, como que al llegar a ese tono es la cúspide de la nota y la vuelve a regresar y la suaviza. Es bastante interesante porque aquí vemos, es la época. Estamos hablando de finales de los 70s, inicios de los 80s, es la época del apogeo de los Bee Gees y de la música disco. No sé, es interesante, es curioso a mí como músico y como melómano, porque me encanta la música en general. Me gusta ver todo este tipo de detalles, ¿no? Y hacerlos comparativas y ver de dónde pudo haber agarrado una influencia o esta influencia o por qué hizo esto. Y ahorita le estoy notando eso, que cuando se está yendo a la voz de cabeza se está yendo muy al tono Bee Gees. Pero lo alcanza por momentos y lo suaviza. Es interesante. Ver ese recorrido que hace también es muy respetable porque se va abajo y empieza a subir. Ahorita ya no le cuesta trabajo caer en el tono porque les digo, ya calentó con la primera vez y por la memoria muscular. Es interesante, me gusta. Escuchen cuando llega a la parte más aguda del fraseo, de cuando baja y sube. Intenten de escucharlo con atención y les va a llegar un momento en el que les llegue a recordar un poco el tono de Barry Gibb, el cantante principal de los Bee Gees. Venu d'un autre monde, Ahí bajó. jamais eu les pieds sur terre. Ahí. Un poquito como que ese tono de Barry Gibb. Jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien ton oiseau, doudou l'enfant d'eau. Y la continuó toda la interpretación con el registro de balada. Nunca se salió de ahí. Y siempre cuando llegaba el momento más agresivo lo suavizaba, como en el que estuvimos comentando, de los tonos muy al estilo Bee Gees, muy al estilo Barry Gibb. Llegaba ese registro, ese brillo y lo apagaba, lo suavizaba con el falsete, con el aire, con el vibrato. Y lo suavizaba mucho para que no se saliera de ese género. Me gustó mucho. Esta es la versión original, la versión de Daniel Balavoine. Impresionante, la verdad me gusta mucho. Es muy, muy, muy buena. Y espero que me dejen su sentir aquí en los comentarios. Y ahora nos vamos a ir con una versión de Dimash Kudaibergen. Una versión que a lo mejor muchos me van a decir, ¿por qué no pusiste la de The Singer? En primera, por los derechos de autor. Porque si lo hubiera puesto, hubiera tenido que estar opacando la imagen, ponerle el filtro, ustedes ya saben, ¿no? Porque pues, Hunan TV sí está medio complicada con derechos de autor. Y pues, en segunda, porque voy a poner una versión que creo que no hemos reaccionado aquí en el canal. Y sirve para que la reaccionemos, pero es una versión bastante interesante de un enlace que me pasaron hace mucho, mucho tiempo. Creo que es una interpretación del 2020. Pero estuve buscando cosas de SOS y me volví a encontrar este enlace que me habían dado ustedes. Muchísimas gracias por este enlace que me hicieron llegar. Es una versión de SOS que no tenemos reacción aquí en el canal. Y vamos a aprovechar para hacerla y escuchar la diferencia entre Daniel Balavoine y el sentir y la transmisión de Dimash Kudaibergen. Así que vamos para allá. Pues bueno, ya estamos aquí con la versión de Dimash de SOS. Es un concierto del 2020, para ser más exactos, el 7 de marzo del 2020 en Riga. Así que vamos a ver qué hizo el señor Kudaibergen en esta interpretación, en este concierto en Riga del 2020. Y pues bueno, vamos a analizar, tratar de analizar, ¿no? Porque ya saben que no somos expertos en nada. Simplemente somos músicos de Dears que transmitimos lo que nos hace sentir. Y pues vamos a dar nuestra opinión entre las dos versiones. Y pues bueno, señor Kudaibergen, por favor, como siempre le digo, haga lo suyo.
Mm. Mm. Bueno, de entrada lo que podemos decir es Dimash en su versión respeta los patrones de la versión original porque empieza con una voz muy suave. La diferencia que podemos notar entre Daniel Balavoine y Dimash es que Daniel Balavoine lo estaba haciendo más balada y Dimash lo está haciendo más contemporáneo, sonido más abierto, no tan apagado como el de Daniel Balavoine, que lo estuvo haciendo muy suave, con mucho aire, muy contenido. Obviamente sus capacidades vocales son muy diferentes. Estamos hablando de un cantante pop de los 80s con sus capacidades normales y estamos hablando de la cruza de un alien y un ángel, ¿no? Que es Dimash Kudaibergen, que tienen capacidades vocales muy diferentes. Obviamente Dimash se escucha más lleno, más completa. No lo hace tanto en el tono balada. Sí, es una balada, pero no le da la miel, el azúcar que le estuvo dando Daniel. Daniel estuvo endulzando muchísimo durante toda la canción y Dimash la hace como que más fresca, más como si tuvieras un algodón de azúcar en la de Daniel Balavoine y el mismo algodón de azúcar en la versión de Dimash, pero Dimash le echa un tarro de agua fría o le pone hielos al algodón. No sé si me llegan a entender a lo que me refiero. La hace más fresca, más natural. No tan como que para conservar el estilo, sino más como que para transmitir lo que voy sintiendo. Los cambios de Dimash obviamente son soberbios por sus capacidades vocales y por su técnica y por su estudio y por ser él. Obviamente sus bajos son más profundos, sus agudos son más agudos. Pero remarco mucho que le quitó la miel a la canción, le quitó lo empalagoso, le quitó la dulzura y la hizo más natural, más fresca. Es lo que estoy notando desde un principio, la diferencia, ¿no? En la versión de Dimash, que son la misma canción, pero son muy diferentes, interpretadas de una manera muy diferente. Daniel la hizo muy cremosa y Dimash le quitó ese glaseado a la comida, por ejemplo. Le quitó ese tono meloso, sino que como que le hizo más abierta, no tan airosa y tan balada, sino como que le hizo más contemporánea. Es interesante. Mm. Mm. Aquí ya podemos notar el primer gran cambio. Recuerden que Daniel Balavoine se estuvo yendo al falsete, se estuvo yendo muy a lo endulzado y Dimash es más agresivo, pero no agresivo en el mal sentido, sino agresivo vocalmente porque hace un cambio totalmente diferente de balada contemporánea, lo transforma en una especie de ópera por el registro que agarra como de alto contra alto. Hace ese cambio. Hay que recordar que Daniel se la conservó toda en una balada y Dimash empezó siendo balada, se transforma un poco en ópera, llega a partes en que la hace como un belting de rock de grupo de heavy del glam, del heavy glam de los 80s. No sé, es muy interesante las versiones. Yo imagino que cuando Dimash escucha una canción, ¿qué pasará?
me pongo a pensar qué pasará por su cabeza para decir, es que esto me gusta, pero quiero darle mi toque y lo voy a hacer con ópera, o lo voy a hacer con un melisma muy rhythm and blues, o lo voy a hacer con un canto tradicional del Medio Oriente. Sería interesante un día poder meternos a la mente de Dimash y saber qué es lo que pasa por su cabeza. Pero aquí ya vimos el primer gran cambio de el falsete muy dulce de Daniel a una impostación vocal operística de Dimash Kudaibergen. Wow. Del cine. Wow. Otro segundo gran cambio. Daniel Balavoine siempre respetó su patrón de balada. Siempre, siempre. Y cuando hacía estos, los hacía en un falsete. Los hacía muy suaves. Los digo, no quería caer Daniel como que en lo agresivo o que se saliera del género o del estilo y lo suavizaba todo. Es como cuando les dije que llegaba hasta ciertos puntos al tono Barry Gibb de Bee Gees, y en cuanto llegaba lo empezaba a suavizar con aire y con su vibrato. Aquí Dimash no se pone limitaciones, porque sabemos que no las tiene, y aparte tiene unas capacidades impresionantes. Y en donde hacía suavizados, ya vimos que Dimash se fue a una impostación vocal al estilo alto, contralto. Y aquí en esta donde Daniel también hizo un falsete muy suave, muy delicado. Aquí Dimash ya fue un belting de rock completamente agresivo, sin llegar a la raspy voice, pero es un belting muy al estilo de rock de los 80s, ¿no? Es sabroso. Aquí está el segundo gran cambio de la versión de Dimash. Muchos podrían decir que la canción es muy diferente, pero no. Dimash está respetando los patrones y está respetando el estilo. Solamente en las partes donde se remarca más la canción, que es en las partes de lo... realmente la única lugares en donde le ha hecho realmente Dimash cambios ha sido en la parte de impostación vocal operística y en esta parte del belting de rock. Han sido los dos grandes cambios que le ha metido a la versión de Dimash. También hay que mencionarlo, otro de los grandes cambios es el arreglo musical. Aquí el arreglo musical es más contemporáneo, tiene una guitarra con distorsión, tiene toques más modernos, ¿no? Para que no sonara igual que la versión de los 80s. Digo, obviamente la tecnología ha avanzado, los instrumentos ya no suenan igual. Si quieres que suenen igual necesitas unos efectos especiales, porque ya los instrumentos están hechos de otra calidad, el audio ya son otro tipo de micrófonos, ya no están tan con el sonido tan apagado como antes, ya no son tan opacos. O sea, la tecnología ha avanzado y por eso el sonido se escucha diferente, el sonido musical, el sonido de los instrumentos. Pero les digo, realmente lo que yo he escuchado y lo que he percibido es que los únicos grandes cambios que le ha hecho Dimash a la canción han sido la impostación vocal y el belting al estilo heavy de los 80s. Porque realmente lo demás no lo ha cantado igual de dulce, pero ha respetado el género. Las únicas veces en donde cambia el género es en la ópera y en el rock. Pero de ahí en fuera la versión es muy igual. Les digo, lo van a oír diferentes porque los dos cantan diferente, ¿no? Como les digo, cada uno con sus virtudes y sus defectos, pero está haciendo realmente la canción igual. Lo único que cambia es el sonido de la música y esas dos partes importantes de la canción, porque han hecho los dos el descenso, los dos la cantan con aire, el descenso y la subida. El único lugar en donde cambia es en la impostación vocal y en el belting.
Aquí Dimash en esas partes en donde hace esa parte de esa voz tan aguda, que no voy a tratar de repetir porque en mi vida lo voy a poder hacer, no lo voy a conseguir nunca, donde hace esa parte tan aguda, él la hace con una especie de voz de cabeza muy suave, no sé si sea, es que realmente no sé si sea voz de cabeza porque falsete no es, porque el falsete es más suave, es con aire, muy al estilo de Daniel Balavoine. Daniel Balavoine lo hacía muy suave, le endulzaba mucho, y por eso se escuchaba tan frágil, a comparación de la potencia, el color, la dureza a pesar de ser una nota muy muy suave, la está haciendo muy sólida Dimash, porque no la está haciendo en falsete, no la está suavizando, sino que Dimash la está haciendo natural, no le está metiendo aire, no le está metiendo nada, en comparativa de la versión de Daniel, ¿no? Por eso estas partes se escuchan muy diferentes y por eso la gente puede decir, es que tiene muchos cambios, es muy muy diferente. No, realmente no es tan diferente. Realmente ya escuchamos la primera versión, que es la original, y si se ponen a analizarla detenidamente, Dimash está haciendo lo mismo, obviamente con su color y sus registros vocales, pero realmente está haciendo lo mismo. Lo único donde ha cambiado es en la voz impostada operística y el belting de rock, porque de ahí en fuera está haciendo lo mismo, nada más que con sus colores de voz, pero realmente está haciendo lo mismo. Es muy interesante. Uno podría pensar de que Dimash la cambia mucho, pero no. Lo único que suena diferente es que Dimash tiene más colores de voz y mete esos colores de voz, utiliza esos colores de voz en lugar de encasillarse y hacerla todo de un solo género. Dimash la cambia. Dimash respeta el género, pero va cambiando los colores de voz. Eso es muy remarcable. Aquí en esta parte donde les digo, hacía la voz tan aguda Dimash, esa como voz de, no sé si sea una voz de pecho muy muy alta o si ya sea voz de cabeza. Y aquí Daniel Balavoine lo que hacía es que hacía un falsete, lo hacía muy frágil, lo hacía muy suave, con mucho aire. Y aquí Dimash no lo suaviza, sino que lo mantiene sólido. Ya ni qué decir de esa parte, ¿no? Creo que esta parte no la escuchamos con Daniel. Digo, los grandes cambios, realmente los grandes cambios que hace Dimash a la canción es cuando mete la voz de ópera y cuando mete la voz agresiva de rock. Porque es cuando luce, es cuando realmente se nota el cambio. Aquí está aprovechando sus recursos vocales, ¿no? Que se va a la voz impostada y todavía la sube más. Es lo que nos causa furor, lo que nos causó impacto en su momento en el 2017 con la versión de The Singer. Ver esos cambios, ese dominio de los cambios, esa voz, esa presencia, ese porte, ese transmitir, es lo que hacen que Dimash sea Dimash. Digo, están los cambios, pero exactamente siguen siendo los mismos. La voz impostada y la voz del belting agresivo del rock. Y aparte el efecto del reverb que le pusieron. Igual, en estas partes habladas, Daniel Balavoine lo que hacía es que las suavizaba muchísimo. Las decía con menos volumen, las hacía como que en un tono más agudo para suavizarlas todavía más. Y aquí Dimash las hace con su voz natural, con su voz de pecho a la altura del habla, como él habla normalmente. Las hace suaves, pero no dejan de ser más graves que la versión de Daniel, ¿no?
Mm. Mm. Aquí tenemos el tercer gran cambio de la canción. Ya teníamos los dos primeros, que eran la impostación vocal operística, y teníamos el belting. Aquí tenemos el tercer gran cambio, donde Daniel Balavoine lo hacía con la misma voz de toda la canción, una voz muy suave, con mucho aire, muy controlada, muy ovalada, muy melosa, muy azucarada. Aquí Dimash la suelta, empieza con su voz de pecho y hace los mismos cambios, impostación vocal y belting agresivo de rock. Pero es el tercer gran cambio, ¿no? Habíamos visto que los cambios los había hecho, pero en lugares muy puntuales, que eran como que en el énfasis de la canción. Siempre los había mantenido ahí. Lo que era la parte de la letra la conservaba igual, un tono muy balada. Y aquí el tercer gran cambio es que hace esos mismos cambios del belting y de la impostación, no en una zona muy marcada, sino que ya lo hace durante la letra. Empieza con su voz de pecho, la imposta, y de ahí se va al belting de estilo de rock. Es impresionante lo que hace Dimash. Les digo, obviamente son sus colores, son sus capacidades, son sus limitaciones, son sus virtudes. Igual lo mismo Daniel lo hizo con sus virtudes y sus capacidades, ¿no? Y sus limitaciones. Las dos versiones se respetan mucho, las dos versiones son muy muy buenas. Y les digo, obviamente la de Dimash va a remarcar más, porque en primera porque nos gusta más y porque es por el que estamos aquí, ¿no? Pero como les digo, no hay que cerrarse de que si no es Dimash está mal cantada o es una mala canción. Digo, si la versión de Daniel no hubiera sido tan buena, Dimash no lo hubiera cantado. A Dimash no le hubiera gustado como para hacer el cover. Pero hasta ahorita tenemos 3 cambios nada más en la canción. Los remarcaciones de los gritos en impostación y en belting, y aquí en esta parte de la letra que hace la impostación y el belting durante la letra y no nada más en los interludios de la canción. Digo, y la gente obviamente se lo reconoce porque es impresionante. Wow, pues hasta aquí llegamos con la versión de SOS del 7 de marzo del 2020, ahí en Riga, en esa hermosa ciudad europea. Creo que sí es Europa, no, creo que sí. Ya, si no, discúlpenme, ya estoy viejito. Pero es en Riga. La verdad es impresionante, me gustó mucho esta versión de SOS de Dimash, no la conocía, la descubrí aquí junto con ustedes, me sirvió para hacer el comparativo, que qué es lo que había transformado Dimash, qué había pasado por su cabeza, y realmente lo único que hizo Dimash, por lo que a mí me transmitió, por lo que pude sentir, es que en las puntuaciones de la canción son las que hizo diferentes, en lo demás conservó el patrón, respetó lo que hacía Daniel Balavoine, donde conservaba una voz muy balada, muy popera. Y cuando hacía las subidas y los agudos, en lugar de hacerlos con suaves como lo hacía Daniel, con falsete y con mucho aire, aquí lo que hizo Dimash es que se fue a impostación vocal y a un belting más al estilo del rock, ¿no? Y en la última parte, en la parte importante de la canción, en el remache, en la remarcación de la canción, en lugar de seguirlo suave como lo hacía Daniel, lo que hizo Dimash fue que hizo voz de pecho, hizo voz impostada y terminó haciendo el belting muy al estilo de rock, pero utilizó los dos mismos patrones, la impostación operística y el belting rockero. Y son los únicos dos grandes cambios que hizo Dimash, fue eso, la impostación operística y el belting rockero. Nada más cambió 3 veces la canción, todo lo demás fue lo mismo, nada más que obviamente con la voz de Dimash, no con la voz de Daniel. Y es interesante, la verdad se me hizo muy muy interesante, no sé si les haya gustado esta reacción, bueno, no reacción, esta comparativa, o ver qué es lo que hizo diferente de Dimash, para que sigamos manteniéndolo como sección para el canal, ver qué es lo que hacen los originales y qué es lo que hace Dimash, qué es lo que cambia, qué es lo que no cambia, qué es lo que respeta, qué es lo que aporta. Dimash lo que le aportó a la canción fue frescura,
mucha frescura, la modernizó, la hizo más contemporánea, le quitó el sonido, vamos a decirlo, viejo de los 80s y lo hizo más sonido moderno, le metió guitarra con distorsión para darle más, un poquito más de agresividad, más puntuación. El bajo se escucha soberbio porque le da todo el soporte a la canción. La batería no se escucha muy estridente, se escucha muy bien microfoneada. Me gustan mucho las dos versiones. La del señor Daniel la respeto y siempre la respetaré porque sin ella, si nunca lo hubiera cantado Daniel, nunca lo hubiera cantado Dimash. También se les agradece al señor Plamondón y al señor Michel Berger por haber compuesto esta canción, tanto letra y música, y la interpretación de Daniel, pues bueno. Y pues bueno, si quieren que sigamos conservando esta sección, ya saben, like, comentario, sugerencia, aportación, y que tenga muchas vistas el video. Si lo pueden compartir mejor, para así llegamos a más gente y cada vez somos más adentro del ático, en la comunidad del ático. Pues bueno, no me queda nada más que decirles que síganme en Instagram, únanse a la comunidad del ático en Patreon. Ahí en Patreon estoy subiendo los videos que YouTube me bloquee por derechos de autor. Es importante que me sigas en Instagram porque en Instagram les aviso si algún video quedó bloqueado en YouTube y lo subo en Patreon para que vayan a verlo allá. Enlaces para Instagram y Patreon están aquí abajo en la caja de descripción del video. Ah, por cierto, en Patreon es totalmente gratis, no tienes que pagar nada. Ya, si ustedes gustan, de manera opcional, se pueden suscribir en Patreon por $5 al mes. Pero no necesitas suscribirte para que puedas ver los videos están gratis. Aunque tú entres y veas que dice video bloqueado, tú dale al play y lo vas a poder ver. O sea que ya lo de la suscripción es totalmente opcional. Es por si quieres apoyar al canal para que podamos comprar equipo de mejor calidad. Y pues bueno, ahora sí que, ya saben, ayuden a conservar esta sección. Y a lo mejor el viernes se viene otro Dimash contra Dimash. No sé todavía bien si miércoles o viernes. Pero ustedes díganmelo aquí. ¿Quieren que sea para el miércoles, Dimash contra Dimash, o que sea para el viernes? Para tener ya, como le apoyaron mucho, vamos a sacar otro Dimash contra Dimash. Si lo vuelven a apoyar mucho, sacaremos otra vez la próxima semana otro Dimash contra Dimash. Y como les digo, estas secciones nuevas que estoy intentando traer al canal van a continuar si ustedes las apoyan y comentan y dan likes y todo eso. Y pues bueno, me encantó este primer comparativa entre las versiones de el original Daniel Balavoine y Dimash Kudaibergen, de la versión de SOS de Unterreon 3. Excelente, me gustó muchísimo, gracias por esta idea, por esta sugerencia. Y ya saben que este canal no sería nada si no fuera por las ideas y aportaciones y conocimientos de ustedes. Ustedes son los responsables, yo nada más transmito lo que ustedes quieren. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.